Bienvenidos y bienvenidas, queridas estudiantes, queridos estudiantes. Les invito a que juntos podamos estudiar el siguiente tema, como es el cristianismo. ¿Y qué es el cristianismo? Nos dice que es una religión abrámica, monoteísta, basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico que recoge tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, vamos justamente a hablar acerca de este término, acerca de esta religión como es el cristianismo, que nos dice que es monoteísta, es decir, basa sus creencias en un solo Dios. Las enseñanzas de quiénes son de Jesús de Nazaret, las mismas que se las puede apreciar y leer en la Biblia. La Biblia está dividida en Antiguo y en Nuevo Testamento. ¿Cómo fueron los inicios del cristianismo? Dice que historiográficamente, es decir, que la historia nos narra que sus inicios se ubican en la primera mitad del siglo I, ¿sí? En tiempos específicamente de Jesús de Nazaret, conocido este siglo como Anno Domini. No obstante, la fe cristiana considera ese tiempo como la llegada del Mesías, aquello que había sido anunciado en profecías desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es decir, que se considera que inicia el cristianismo con el nacimiento de Jesús en el siglo I. Muchas personas ya venían esperando esto. ¿Por qué? Porque la Biblia, muchos profetas ya lo habían dicho. Debemos esperar al Mesías. Él viene a salvar al mundo, ¿sí? Entonces se considera con la llegada del Mesías. Algunos estudios del siglo XX no toman como fecha incontrovertible el año 33 después de Cristo para su muerte, porque usted y yo sabemos que la historia nos cuenta, la Biblia nos cuenta que Jesús murió crucificado a sus 33 años. Hay quienes que al indagar en las fechas sugieren que pudo haber un desfase de entre 4 a 8 años entre el inicio del cómputo de la era cristiana y la fecha precisa en que nació Jesús de Nazaret, conocido como Cristo. Aparecen varias corrientes dentro del cristianismo, como es el cristianismo paulino, el judeocristianismo, el complejo cristianismo sinóptico y el cristianismo joánico. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia el cristianismo paulino? Es aquel integrado por el corpus de cartas escritas por Pablo de Tarso y su escuela. El judeocristianismo, en cambio, está representado por los escritos derivados de las posturas de Santiago el Justo y de Simón Pedro. También nos encontramos con otra corriente como es el complejo cristianismo sinóptico, que abarca desde el judeocristianismo del Evangelio de Mateo hasta el pagano cristianismo del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Luego vemos el cristianismo joánico, que es la tarea de estos primeros cristianos que llevó a la formación de comunidades cristianas en numerosos lugares del Imperio Romano, especialmente en su parte oriental. Ahora, ¿en qué se basa el cristianismo? ¿Cuál es el mensaje principal? La Biblia hace referencia a un versículo en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34, que nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Es decir, que Jesús de Nazaret predicaba que Dios es amor, que Dios es compasión, que Dios es misericordia. La grandeza de Jesús recayó en que él predicó con el ejemplo. Con su prédica se terminó la versión del Dios vengativo, de un Dios castigador, y se comenzó a ver a un Dios misericordioso
que a todos nos ama por igual, no importa si somos judíos o si no lo somos. Entonces, Jesús nos enseña que el amor es importante para la felicidad de nosotros, porque la tristeza y el odio solo dañan el alma. El amor es más que un sentimiento. Para Jesús es un valor, es un estilo de vida, es la forma de alcanzar el reino de los cielos. Hay un principio fiel del cristianismo que es la paz. Jesús nos enseñó la importancia de amarnos, el propósito del amor y la misericordia que él predicó tenía un fin determinado, que era el alcanzar la paz total entre nosotros, primero de manera interna y así poder transmitir a nuestros hermanos. La doctrina específicamente de Jesús se caracterizó por ser una de las primeras que hablaron y consideraron la paz como un asunto vital de la humanidad, lo que muestra más la grandeza de Jesús de Nazaret y su prédica que se extendió con tanta facilidad por la paz interna que nos invita a alcanzar. Espero, queridos estudiantes, que este tema, como es acerca del cristianismo, haya sido muy importante para ustedes, que lo hayan aprendido y guardado en sus mentes y en sus corazones. Un lindo día.